Buenas noches, qué bendición que podemos otra vez encontrarnos y estamos aquí para poder conversar otra vez, pastor. Así es, hermano, pues gracias a Dios tenemos pues bastantes temas, bastantes cosas que platicar. Siempre es bueno hacerlo desde pues la experiencia, quizá el aprendizaje, lo que hemos escuchado de otros hermanos. Y gracias también a nuestros hermanos que nos acompañan, nos siguen. Nos retroalimentan ahora también. Sí, nos envían sugerencias, nos envían observaciones y claro, pues quisiéramos interactuar de mejor manera y que siguieran haciendo estas Ujú. retroalimentaciones porque a nosotros nos ayudan mucho y tratamos de Ujú. aplicarlo con nuestra comunidad. Uno de ellos fue Juan Damián. Ujú. Él nos mandó algunos mensajitos, hizo alguna propuesta precisamente para abordar el tema de esta noche, ¿no? Precisamente la idea de qué significa vivir la fe en esta época, ¿no? Sí, quizá ha surgido un poquito, digamos, de la emisión anterior donde mostrábamos una encuesta y que una de las preguntas significativas era ¿qué tan cercano o qué tan lejano te has Mm. sentido de Dios en esta pandemia? Interesantemente, en Estados Unidos había un alto porcentaje de hermanos creyentes que Ujú. la pandemia afectó directamente a su fe. Sí. Y decíamos que en México no hay una encuesta global, Sí. pero sí se puede notar, sí podemos observar eh, a través de las redes sociales, a través de los estados que algunos hermanos publican, especialmente en esta época de quizá 2 meses para acá en el que la pandemia en lugar de detenerse ha crecido y muchos hermanos han estado contagiados, muchos otros han Ujú. partido. Ha afectado mucho a la fe, ¿no? Es decir, ya hemos dicho con anterioridad de que sí, la pandemia ha afectado a las familias, ha afectado la fe, ha afectado para muchos su cercanía con el Señor, Ujú. los ha afectado. Pero de alguna manera creo que lo que nos sostenía o que sostenía a muchos hermanos era la esperanza de que el regreso al templo ya estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Al no suceder esto y al alargarse el periodo de recuperación de esta pandemia, que ya francamente muchos hemos perdido quizás hasta la esperanza de que en este año se resuelva, eso nos hace plantearnos, híjole, ¿cómo vivir la Ujú. fe en este tiempo? ¿Cómo poder llevar a la práctica lo que se nos enseña? Ujú. ¿Cómo evitar caer, si puedo decirlo así, en la costumbre Mm. de que ahora la transmisión del culto sea eso, una transmisión, no Ujú. tanto. Y no una participación en el culto. Sí, sí, sí. Ujú. Creo que hemos dicho que en este tiempo vale la pena que pastores, iglesias, ancianos, estemos pensando para replantear algunos cambios sustanciales para atender a la iglesia. Ujú. Y creo que es importante porque precisamente sí está afectando la prolongación de esta situación Ujú. y creo que pues los que más están sufriendo precisamente son los hermanos, los que Sí. están allí congregándose, ¿no? Ujú. ¿Cómo poder vivir la fe en esta situación, en esta época? Ese es el tema Ujú. de esta noche, el tema que vamos a platicar Ujú. nuevamente sin un ánimo de ser expertos, simplemente como pues De compartir. compartir e intercambiar quizá algunas Sí. impresiones. Se me ocurren varios escenarios ante esta situación, ¿no? Por un lado, la idea de vivir la fe en este periodo, creo que a algunos, por ejemplo, les va a conflictuar. Hay un segmento donde de pronto, ¿qué pasa?
hay más enfermos y más enfermos Sí. y más enfermos, y parecía que íbamos a salir y ahora se vuelve a complicar. Esta semana nos tocó recibir, ayer estábamos orando por un grupo de los que en esta semana nos avisaron, Ujú. y yo ayer conté como unas 27 personas que en esta semana nos avisaron que están enfermos. Y es un número bastante amplio realmente. Sí, sí, sí. Sí, una de las congregaciones, una de las misiones, nos dice, tenemos 3 familias enfermas y están hablando de varios enfermos en cada una de esas familias. Dices, Ujú. si uno piensa en una misión que tienes 3 familias enfermas, son muchos, Sí, claro. porque estás hablando como de 9, 10 personas. Claro. Entonces el porcentaje es muy alto, ¿no? Un anciano de iglesia hacia el centro del país me estaba comentando, sé que es una iglesia presbiteriana con una membresía muy, muy amplia, poco más de 1000 miembros. Me dice, llevamos aproximadamente cerca de 100 decesos. 100 decesos, ya no estamos hablando de cuántos enfermos, sino 100 decesos. Ujú. Entonces, pensar en un número tan alto me causó preocupaciones, algo, Claro, claro, claro. porque la media nacional en cuanto a contagios y enfermos no está en ese nivel, ¿no? Ujú. Algo está pasando, posiblemente a nivel más local, ¿no? Sí. Porque es un número muy, muy alto. Lo mismo también en algún momento algunos hermanos allá en el sureste me hicieron comentarios acerca de lo mismo, ¿no? Ujú. De un porcentaje muy alto de enfermos en una iglesia local. Claro. Creo que a veces la gente empieza a preguntarse, ¿y dónde está Dios? Y puede haber cierto desánimo. Ujú. Quizás ahora la pregunta que en algún momento el apóstol Pablo formuló de examinaos a vosotros mismos y ver si estamos en la fe, Ujú. creo que también cobra dimensiones específicas para este espacio, ¿no? Claro. Sí, a mí me ha revoloteado mucho en la cabeza porque no puedo evitar comparaciones. El capítulo 25 de Jeremías, en Sí. donde este, hay una parte de judíos que son llevados a Babilonia, y creo que lo comentamos, no sé si la semana pasada, la antepasada, pero esta fe de estos judíos que anhelaban regresar a Jerusalén, anhelaban regresar a su tierra, y que Dios a través de Jeremías les dice, pues, no, que no los engañen sus profetas, que no los engañen sus líderes, no van a regresar tan rápido. Cásense, compren, construyan, habitúense a esta nueva realidad, porque dentro de 70 años van a regresar. Es decir, no estamos hablando de meses, sino de décadas, ¿no? Y entonces surge en este periodo del exilio una revolución de esa religiosidad, ¿no? Por la necesidad, y creo que eso es admirable en los judíos, de que se replantean su fe porque existían las mismas preguntas. ¿Dónde está Dios? Sí, justamente. En nuestro exilio, ¿dónde está su providencia? ¿Dónde está esa mención del Salmo 125? Si somos pueblo elegido, ¿por qué pasa esto? Sí, que decía el Salmo 125 que Jehová está así alrededor de los que le temen, como Jerusalén tiene montes y nunca será removida. Y ya se removió, y surgen esas confrontaciones del Salmo 137, donde los babilonios le dicen, cantadnos aquellos cantos de Sión, ¿no? Y hay una mofa de parte de ellos en esa expresión, ¿no? En ese tiempo de la historia es cuando surge la sinagoga, por ejemplo. Y la sinagoga es, si se puede decir así,
una mini extensión del templo, porque no es exactamente igual, porque en la sinagoga no se hacen sacrificios, ni tampoco se quema incienso, Sí. ni tampoco hay rituales de purificación. La sinagoga sirve para enseñar la palabra e interpretarla, Así es. ¿no? Surge la figura del escriba. El sacerdote, su trabajo está de alguna forma obsoleto. Surge la figura del escriba, surgen las figuras de los intérpretes, que más tarde van a ser los fariseos. Y me parece que ese ejemplo de los judíos tendríamos que aplicarlo. Y voy a decir esto con mucho cuidado, para que no se malinterprete, pero creo que este es un tiempo de crear nuestras propias sinagogas en nuestros hogares. Es decir, no podemos regresar al templo. Sí, si alguien tiene una expresión rara, sinagoga significa lugares de reunión. Sí, digamos que lo estoy tratando son lugares de reunión. Sí, y si quieren, hasta podemos hacer la espiritualización, si desean, del concepto, ¿no? Porque los judíos tenían que habituarse a que no van a estar en el templo. No podían construir un templo en Babilonia. No podían hacerlo. No podían, claro. No podían hacer todos estos ritos de purificación en tierra extranjera. Primero, porque las leyes de Babilonia no lo permitían. Y segundo, pues porque no era propio que el templo se construyera en tierra extranjera. Tenía que estar en Jerusalén. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de los judíos, para ellos estaba todavía más complicado de hacer esto. Entonces, el colocar sinagogas en Babilonia fue una forma en cómo ellos aprendieron a vivir su fe en ese contexto. Sí, sí, así es. Eso me recuerda un par de asuntos. Uno, un profesor hace años, me acuerdo estarle escuchando, y decía, durante el exilio, los cristianos, los creyentes de ese momento, los creyentes en ese momento hicieron algo. Al no tener un templo o un tabernáculo donde reunirse, de hecho ya había templo para esa época, sí, pero al no tener un templo, entonces se hicieron un tabernáculo portátil. Y él se refería a la palabra, a la Biblia. Entonces dice, la Biblia se convirtió en su tabernáculo portátil. El lugar donde ellos iban a adorar a Dios, ya no era el templo, sino era ese lugar personal, si puedo decirlo así. Yo sé que no era tan fácil de tener una copia de la Biblia, pero muchos de ellos sí tenían fragmentos de la Biblia, y a partir de la palabra empezaron a buscar ahí su propia fe. Entonces, me parece que esa es, por ejemplo, una orientación de por dónde vamos a seguir sustentando nuestra fe. La otra, lo que justamente mencionas, la creación de la sinagoga, creo que es uno de los espacios creativos, si puedo decirlo así, que en distintos momentos van a surgir y que después el Nuevo Testamento va a utilizar, precisamente en la época del Nuevo Testamento, para no solamente la preservación de la fe, sino la divulgación también de la fe. Claro. Donde de casa en casa, en la casa de Onésimo, en la casa de Lidia, etcétera, cada casa se convierte en un pequeño escenario donde se vive la fe y donde se ejercitan los ministerios, porque durante siglos no había templos incluso, ya en la época cristiana, ¿no? Claro. Al no haber templos, cada casa se convierte en un escenario para el ejercicio de la fe. Entonces, yo creo que esos dos elementos me parecen muy interesantes. Cómo llevan su fe hacia la palabra, por un lado, pero también crean, si puedo decirlo así, nuevas formas, quizás hasta instituciones pudieran ser en algún momento. Después se convertirán en instituciones, pero cómo crean nuevas formas en el cómo interactuar en la forma personal y con otros al respecto de la fe. Claro, porque creo que para vivir la fe tenemos que aclarar muy bien que no se trata de una fe sentimental, es decir,
El error que a veces se comete estando en el templo, por Sí. ejemplo, es que traducimos las emociones y sensaciones con la fe. Ejemplo, voy al culto, escucho un himno, se me enchina la piel y digo, ay, se siente el poder de Dios y eso aumenta Ok, mi ya. fe. No, no estamos hablando de esa clase de experiencias que quizá puedan ser válidas en algún momento, pero que realmente eh, no alimentan realmente la fe porque simplemente alimentan una sensación, un deseo de sentir, lo cual es válido. Pero cuando hablamos de fe tenemos que centrarla especialmente en la palabra. Ujú. Voy a parafrasear un poquito lo que cuenta el catecismo de Heidelberg, que dice, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es creer, esencialmente, estoy resumiéndolo y reduciéndolo quizá, pero la fe es creer esencialmente todo lo que la Biblia dice, Ujú. ¿no? Entonces, si Romanos dice que la fe viene por el oír y el Ujú. oír Por la por la palabra. palabra de Dios, Claro. la iglesia tiene los hermanos tienen que estar convencidos y estar ah, muy apegados a Sí. la lectura de la palabra. Por eso me parece que este concepto de la sinagoga Ujú. funcionó perfectamente para la fe de los judíos, aun cuando por 70 años, y quizá más, no pudieron hacer sacrificios, no pudieron hacer purificaciones, no pudieron celebrar fiestas, por ejemplo, como la Pascua, Ujú. como la fiesta de los tabernáculos, etcétera. Porque eso incluso lo van a celebrar hasta después con Nehemías y Así Esdras, es. ¿no? Entonces, me parece que estas historias de la Biblia, estos sucesos nos pueden ayudar a nosotros Ujú. porque tristemente pues no podemos congregarnos, no podemos tener ese contacto tanto visual como físico en vivo entre hermanos. No podemos quizás servir al Señor como lo Ujú. hacíamos en el templo, pero es hora, por eso menciono esto, Ujú. de construir sinagogas en nuestras casas, Ajá. ¿no? Sí. Y mencionaste otro aspecto importante. Poder diferenciar entre lo religioso y lo sagrado. Claro. Es frecuente porque forma parte de la experiencia de muchos de nosotros ese apego hacia lo religioso, que puede ser precisamente depender o buscar la cercanía en el templo, que no es nada malo, por supuesto, es parte de lo que hemos hecho y cómo expresamos también nuestra fe. Pero la fe depende no del elemento religioso, que puede ser el templo, el canto del himno, no sé, a lo mejor en algunas expresiones más litúrgicas, si hay un procesional, Ujú. etcétera, la participación del coro, Sí. todos ellos son elementos que expresan la fe, pero no dejan de ser también elementos litúrgicos, como en su momento lo que tú mencionabas en la época en la época antiguo testamentaria, ¿no? Era el sacrificio, el lavacro, el incienso, pero son elementos de carácter religioso. Pero la espiritualidad Ujú. es lo que nos conecta hacia lo sagrado. Entonces, mientras que el elemento religioso es un vehículo para la fe, Ujú. debemos de reconocer que lo sagrado trasciende al medio religioso. Es decir, puede servir como un medio también para lo sagrado, pero lo trasciende, Ujú. Ujú. porque Ujú. lo sagrado está más vinculado con una relación de uno a uno para con Dios. Entonces, en ese uno a uno para con Dios, tú puedes encontrarte ahí y eso refleja, en ese sentido, ahora sí, una participación más de uno a uno en mi relación con Dios. Entonces, yo puedo experimentar lo sagrado al estar viendo un servicio en línea, Sí.
pero no es por el servicio en línea en sí mismo, sino por mi vínculo para con Dios. Entonces, Dios habla ahí, pero ahí se requiere más mi propia vinculación, porque en ese escenario Dios me habla, Claro, claro. Dios tiene un encuentro conmigo y hablamos entonces de ese espacio sagrado que puede ser a través de un servicio en línea, como pudiera haber sido también en un servicio presencial. Sí, Pero estamos hablando de lo sagrado. sí. Ya lo religioso puede ser un medio adecuado, pero es algo distinto porque estamos hablando más de ese encuentro personal con Dios. Sí, y aquí es muy importante lo que mencionas porque generalmente nos acostumbramos a que estando en la iglesia ¿Sí? sean otros los que dirijan, los que nos lleven, digamos. Sí, Por ejemplo, el grupo de alabanza o el que canta generalmente exhorta a la iglesia diciendo algo como hermanos, sí. estamos aquí alabando al Señor y yo los dirijo, uso mi voz y bueno, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino que la iglesia acompaña, ¿no? Pero en esta nueva forma de hacer las cosas, ya no voy a tener a alguien que me esté dirigiendo necesariamente, porque puede ser que la transmisión solamente traiga la pista, por ejemplo, o traiga sí la voz, pero como no hay un director que me esté animando a la alabanza, yo tengo que empezar a tomar esas decisiones de verdad, de estar adorando a Dios. Sí. Otro ejemplo, la oración que mucha gente le encanta acudir hasta el frente en el presbiterio. Sí. Incluso hay hermanos, y no critico eso, me parece que es algo válido, vuelvo a repetir. A veces entre semana les gusta ir a la iglesia o al templo, hablan con el pastor, el guardatemplo, la secretaria, según sea. Sí, y hay un espacio para que ellos puedan entrar y orar, ¿no? Y diga, hermano, déjeme orar aquí en el templo, ¿no? Sí. Porque hay ese pensar, ¿no? De que si lo hago aquí en el templo es mejor, a lo mejor Dios me escucha, a lo Puede ser, mejor. ¿no? Sí. Pero ahora en la casa tengo que cambiar ese pensamiento y decir, ok, no puedo ir al templo, pero ¿acaso eso limita mi oración? ¿Acaso eso impide que Dios me escuche en mi recámara, en mi cuarto? Cuando pues la Biblia misma dice, Jesús dice, cuando tú ores, ve a tu cuarto, cierra la puerta de tu recámara, ora a tu Padre que esté en silencio. Y tu Padre que esté en silencio te escuchará. Estoy parafraseando, por supuesto. Sí. Me ha tocado ver dos cosas acerca de esto. Acompañando, por ejemplo, a las hermanas de la femenil, cada mes me han invitado a que les acompañe en su transmisión. Yo estoy ahí realmente casi siempre con mi cámara apagada, porque lo que me toca hacer es acompañarles en su transmisión, como operador, valga la expresión, y no porque estoy predicando. Claro. Pero hay algo que me llama la atención. Me piden, generalmente me mandan la lista de los himnos que se van a entonar, busco las pistas y las pongo. Y algo que me ha gustado mucho es esto. Como es una transmisión que se hace por Zoom, es muy frecuente que yo vea a las hermanas estar cantando. ¿Tienen sus micrófonos apagados? Sí. Pero están participando activamente en el culto, cantando. No todas, probablemente, pero un buen grupo de ellas se involucra en el culto cantando. Ellas están cantando. Sí. Entonces, a mí me ha parecido esa parte muy, muy interesante, que no están como espectadores, sino tienen una participación. Ellas se involucran. Me ha tocado verlo eso precisamente. Claro, cuando transmitimos por YouTube, nosotros no lo podemos ver, pero sería fabuloso que usted se involucre, ¿no? Claro. Y que si, a ver, vamos a leer la Biblia, busque de verdad su Biblia, y si vamos a cantar, pues siga el canto, ¿no? Como lo hacemos cuando estamos en un servicio presencial. Eso me parece que es muy importante.
La otra cosa que me parece que es muy valiosa es no solamente ese involucramiento con los cantos, sino he observado a algunos de nuestros hermanos que literalmente eh, están tomando notas, Ujú. apuntando, siguiendo el estudio bíblico o la predicación, y eso es muy, muy valioso. Am, Ahí el hecho de que a veces pueda quedar en la plataforma el material, a veces a algunos de ellos les ayuda porque precisamente sí van literalmente cuaderno en mano Ujú. a, a estar en el culto, ¿no? Y a tomar notas y apuntar y demás. Y de vez en vez, no es tan frecuente, pero de vez en vez algunos de ellos me mandan alguna pregunta. Dice, oye, no le entendí bien esto, pastor. Explíqueme esta parte más. Bueno, y eso es un buen reflejo de que están involucrados, no están de espectadores. Claro, claro. Entonces, creo que si ese enfoque nosotros vamos cambiándolo, de no solamente estar como eh, gente que está Ujú. como usuario simplemente de una plataforma, Sí, sí, sí. sino se involucran en la adoración, yo creo que es muy bueno para muchos de ellos. Claro, mencionaste algo que quería mencionar al principio, que se me fue, pero es precisamente cambiar esa idea de ser espectador, que es mucho lo que se hace cuando uno está en el templo, ¿no? Sí. Y que bueno, la misma dinámica del culto, pues así lo promueve o así lo Ujú. provoca, ¿no? Pero tenemos que ver que en este tiempo de pandemia en el que pues el pastor no me ve, Mm. sino yo lo veo, Sí. el pastor ora, pero no puedo yo en el momento decirle a la pantalla, pastor, por favor añada a mi familiar, Sí. añada, este, de que a lo mejor, algunas iglesias acostumbran cuando están presentes dar la bienvenida y darse a conocer. Ujú. No puedo yo interactuar con mis hermanos, saludarlos, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer esos cambios en la mente de no debo ser un espectador Sí, solamente. fíjate que hay algo que nos pasa con mucha frecuencia. En el momento en el que estamos transmitiendo, porque lo hacemos en vivo, igual que Sí, sabemos que ustedes también lo están haciendo en vivo, sí, sí, sí. hay un pequeño grupo que se ha involucrado, no son todos, pero hay un pequeño grupo que se involucra, no solamente enviando saludos, Ujú. que, sino que en algún momento, incluso me ha tocado verlo y uno de los que están en ese momento usan el chat y dicen, pido oración por X asunto, y alguien más le contesta al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Al momento le contesta, sí, nosotros nos vamos a sumar a tu oración, Ujú. porque esos chats es una forma, la entiendo un poco como limitada, yo a veces lo que hago es esto, particularmente los días miércoles, entonces al inicio del servicio, del estudio bíblico, digo, vamos a orar al final, por favor, si tiene un motivo de oración, necesitamos que nos lo envíe. Y varios de nuestros hermanos nos escriben al momento, Ujú. y eso nos da oportunidad un poco en cuanto al tiempo en lo que ellos escriben y está durante el estudio bíblico, Ujú. los cantos, entonces ya nos da oportunidad de recabar entonces la información, los peticiones de oración y oramos en ese momento por ellos, ¿no? Entonces, animar a nuestros hermanos a que ellos hagan uso de los recursos que hay, ¿no? Sí. Si es el mismo chat de la transmisión que se está usando, pues úsenlo, si es cantando desde sus casas, leyendo la Biblia, adelante, ¿no? Claro. Nos ayudan mucho incluso saber que alguien más está Claro, haciendo. claro, claro. Creo que el mensaje principal de todo esto es vivir la fe en esta época tristemente o alegremente, depende de cada uno de nosotros. Es Sí, decir, sí, sí, sí. en el templo yo iba, me alimentaba, escuchaba, pero de alguna forma dejaba que los demás
me sirvieran, ¿no? Ujú. Yo me iba a la casa, puede ser que recordando algunas de estas cosas, pero ahora al no haber esa interacción, eh, la espiritualidad de ahora depende muchísimo más de mí, porque tengo que comprender, por ejemplo, las limitaciones tecnológicas. Por ejemplo, a veces un hermano me comentaba algo como, por ejemplo, me decía, pastor, las transmisiones estuvieran excelentes solamente por un detalle. A veces el video se detiene, mejor el internet, mejor el wifi. Y la idea, la respuesta era, hermano, el wifi está muy bien, el problema es de su lado. Su transmisión, su internet está fallando. Su internet necesita ajustarlo, checarlo, no Sí. sé con qué compañía esté dada de alta, Ujú. pero la transmisión está fluyendo muy bien. Entonces, por ejemplo, en ese problema que el hermano dice, resuélvanlo, yo no puedo resolverlo porque es su internet, hermano. Y en Sí. ese punto es usted el que tiene que caminar la mitad del camino y decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para que Ujú. la transmisión llegue Sí, fielmente? sí. Hay algunos detalles técnicos que quizás Sí, nuestros hermanos no estén familiarizados sí, con sí, sí, ellos, sí. ¿no? Mm, Miren, los que transmitimos generalmente, hay algo que tuvimos que hacer. No usamos el Wi-Fi, Ajá. para empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Casi todas las ocasiones tenemos que transmitir conectados directamente con sí. cables, directamente a los módems. Eso no quiere decir que no nos fallen. Si nos fallan, y eventualmente también nos pasa esto, a mí me ha pasado, de pronto dejé apagado el micrófono, Mm, ¿sí? O algún detalle que sí, sí, nos sí, sí, ocurre. sí. La mayor parte de las ocasiones, cuando transmitimos, hacemos esto. Hay alguien del equipo, aquí en el equipo local, que también está siguiendo la transmisión en vivo. Ujú, Entonces, ellos son los que generalmente nos detectan antes de que ustedes lo escriban. ujú, Alguien del equipo local ya nos dijo el audio está fallando o también tenemos algunas variaciones en las transmisiones, ujú. no producto propiamente del Wi-Fi, sino de la red general Ujú. en la que estemos conectados, ¿no? Y en Sí, lo sí, general sí, sí. tuvimos que ampliar el, el paquete de datos que usamos para evitar eso. Ah, pero aún así tenemos Sí. errores, o sea, hay Sí, deficiencias mismas y del a sistema. veces por eso iba eso, de que son cosas que en ocasiones no se pueden resolver tan fácilmente Algunas y no son que fáciles. uno como miembro tiene que esforzarse. Por ejemplo, me pasó algo hace quizá 3 meses. La cámara me falla y ya no transmite, Sí. transmite el audio. Ujú. Entonces tuvimos que dar el estudio bíblico así, sin Sí, video, sí, pero con el audio. Y el hermano que está del otro lado, pues tiene que poner su grano de arena y decir, a ver, sí, ok, no estoy viendo al pastor, pero sí escucho, no es quizá lo mejor, lo sí, mejor por algo fuera del control, a veces las sí. máquinas son caprichosas, pues yo me esfuerzo, ¿no? Ujú. Tengo que hacerlo. Es Sí, decir, no puedo esperar que la transmisión de la iglesia sea un servicio de streaming, por ejemplo, tipo Netflix, tipo Amazon, en el que ujú, espero siempre buena calidad, que obvio creo que sí es bueno que las iglesias demos buena calidad, pero tristemente a veces no se puede. La transmisión de la iglesia local no es un programa de streaming. El pastor no es un youtuber que esté familiarizado con todo. con todo. Sí, A veces tengo esa tentación cuando alguien dice, pastor, usted ya debería ser youtuber. Digo, bueno, primero no me interesa y segundo, pues uno hace esto sin ánimo de lucro ni de llamar la sí, atención ni nada. Poner edición y cámara sí, aquí, acá, ya así sí, como para que impacte así. claro, claro. Nos interesa la transmisión del Evangelio Claro. y, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible.
mm, déjeme mencionar algo. Estamos haciendo esto en un estudio. Esta misma transmisión la estamos haciendo en un estudio. Estamos usando 3 cámaras en este momento. Pero pasa algo. Esto no necesariamente son las condiciones que todos nuestros hermanos tienen para poder hacerlo. Y aún aquí, apenas ayer que estábamos transmitiendo, al estar a mitad del servicio, a mitad del estudio, una cámara dejó de funcionar. Nos pasa. Es cierto, terminamos el estudio con la otra cámara y a veces nos ha pasado que a mitad del proyecto, a mitad de la transmisión, tienen que conectar una cámara adicional. No, o sea, sí nos ocurre. Sí, sí. Pero también tenemos perfectamente claro y queremos que, por ejemplo, ustedes que nos están hoy viendo, queremos que entiendan que en algunas ocasiones otras de las transmisiones no tienen 2, 3 cámaras disponibles al momento. Entonces, aún las que tenemos 2 o 3 cámaras disponibles en el momento, nos pueden fallar, claro. Y nos fallan, de hecho. Sin embargo, para los que no están en esas condiciones, pues puede ser su única cámara y su único micrófono, y hay dificultades para poder continuar, dar seguimiento. Cuando se hacen grabados, hay un poquito de mayor facilidad para ello, pero transmitir en vivo siempre tiene ciertos riesgos. Ahora, el vivir la fe no es que usted está solo en este proyecto. Las iglesias locales, muchos de ellos están haciendo sus mejores esfuerzos para poder contribuir al desarrollo de la fe de nuestros hermanos. Hay una parte que usted tiene que hacer, porque igual que cuando estábamos con cultos presenciales, el sermón del domingo no es suficiente. La transmisión en sí misma de un programa como este no es suficiente. Usted tiene que involucrarse. Usted tiene que involucrarse al respecto de su propia vida devocional. Yo, por ejemplo, les recomiendo, una de las mejores inversiones que ustedes van a hacer es comprarse una libreta, un bolígrafo y llegar al estudio, a la predicación, tomar el tiempo para poder hacerlo. Algunos de nosotros usamos, por ejemplo, le subtitulamos las alabanzas para que puedan nuestros hermanos cantar al momento. O sea, créeme que no es nada más con la intención de que aparezca ahí el texto, sí, sino es ayudarle a los que están siguiendo la transmisión a que puedan cantar. Y de pronto es que no me sé ese himno o la alabanza que pusieron. Bueno, todavía tenemos himnarios físicos. Si usted no se lo sabe, busque la letra del himno y trate de cantarla con nosotros, ¿no? Porque la fe tiene que ver mucho con el involucramiento, con, se puede decirlo así, encontrar, descubrir nuevos espacios de cómo hacerlo. Y finalmente la fe no es, hace un tiempo me hicieron una pregunta y no hallaba yo cómo definirlos. Unos son consumidores del Evangelio y otros son proveedores del Evangelio. Y en la medida que nosotros mismos nos hacemos proveedores del Evangelio para otros, entonces empieza por nuestro propio crecimiento, por nuestro propio aprendizaje, y eso nos coloca justamente en ese papel de proveer la fe para otros. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante, como cada creyente. Tal vez ese papel de proveedor del Evangelio va a ser desde estar en casa y decir, a ver, vamos a reunirnos y vamos a ver este servicio. Y si es posible, tráigase su Biblia, su himnario, y lo hacemos en cada casa. Claro, claro. Entonces, ahí es donde empieza un poco el papel del sacerdocio universal, ¿no? Claro, pues esa es la recomendación, sí, hermanos. Hay que regresar
a la espiritualidad de la lectura, la aplicación de la palabra en nuestra vida, y no debemos esperar a que otros vengan a, no sé, tratar de dirigirnos o tratar de implementar en nosotros algo, sino que tiene que ser algo propio. Pero por supuesto, siempre es válida el apoyo, la ayuda. Si usted cree que de alguna manera podemos ayudarle, quizá el pastor ha hecho algunos materiales muy buenos de discipulado, de devocionales. Servidor también hemos tenido unos devocionales de Biblia en un año. Si cree que algo se puede hacer, hermanos, pues con mucho gusto estamos para apoyarles. Pues gracias, gracias nuevamente. Estamos, gracias. Amiga. Hermanos, que tengan bonita noche, que tengan un buen día. Bendiciones. Hasta luego.